Ya estamos en una transmisión más de su programa Echando Chal con Pau, un programa que te llevará a conocerte, aceptarte y crecer en todas las áreas de tu vida. Quiero mandarles un beso y un abrazo de corazón a corazón hasta Bolivia, Argentina, Perú, Chile, Uruguay, obviamente la República Mexicana, también en Estados Unidos, a todas las personas que nos siguen de habla hispana y en Canadá. Y bueno, ¿por qué no? A mi stalker en la distancia, a mi tía Mercedes hasta París y bueno, también a Claudia Rubio en Alemania y bueno, todas las personas que se contactan. La verdad es que me encantaría que me escribieran de dónde nos están siguiendo. También en Colombia, creo que no los he saludado, pero pues ya saben que los tengo en mi corazón también. Y pues bueno, escríbanme de dónde nos están siguiendo. Y también ayúdenme a compartir este programa porque recuerden que Echando Chal lo hacemos todos y tarde o temprano tiene un mensaje para alguien de las personas que tú conoces. Así es que bueno, vamos compartiendo el mensaje, vamos haciendo que se riegue por toda la humanidad y que llegue muy, muy lejos, que ese es nuestro deseo de todos los que hacemos Echando Chal. Y bueno, pues el día de hoy no se pueden perder este maravilloso programa. Tenemos cápsulas muy interesantes, creatividad consciente, tenemos ampliando la mirada. Y señor productor, ¿tenemos imagen con Paola hoy? Hasta la próxima. Ok, hasta la próxima, Paola Nájera. Esperen también sus maravillosas cápsulas que están por ahí también acompañándonos cada semana. Y bueno, pues el temazazazo del día de hoy, la verdad es que es todo un compromiso para mí el poder compartir la información como la he entendido de alguna manera, ¿no? A lo largo incluso de mi misma experiencia, ¿por qué no? Y también, obviamente, a través de pues estar trabajando día a día con ustedes, tanto en las terapias en grupo y en línea, como en las terapias individuales que yo realizo como politerapeuta. Y miren, es que el tema es el ego y el desapego, ¿ok? El ego y el desapego. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Para ti qué es el ego? Cuando oyes la palabra ego, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Porque mira, hay algunas personas cuando están conmigo en sesión y les comento yo que lo que tenemos que trabajar es su ego. Las personas me dicen, no, es que yo no soy egoísta. No, es que yo sí comparto. Es que yo sí doy. Entonces, es más, a veces me dicen, al contrario, ¿no? Al contrario. Me dice, más bien me siento que no me toman en cuenta. Más bien, al contrario, yo soy muy callado. Entonces, creo que debemos partir por la idea de entender primero qué es el ego en realidad. Vamos a tener que quitarnos esa idea básica y primaria que tenemos del ego, que lo relacionamos al egoísmo, porque ego no es egoísmo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar por definirlo, ¿bien? Ok. El ego es una identidad falsa de ti. O sea, es una identidad, más que falsa, es una identidad creada de ti. ¿Desde dónde se crea esa identidad? Bueno, esa identidad se crea desde que tú eres muy pequeño o pequeña, porque te acostumbras a darle gusto a quien está a tu alrededor. En principio es a papá y a mamá. Entonces, como papá dice, qué lista es mi hija Paula, entonces Paula dice, ok, a papá le gustan los listos, ¿no? De repente también mamá dice, es que Paula es muy desordenada en su cuarto. Entonces Paula dice, ok, mamá dice que soy desordenada. Entonces comenzamos a crear una identidad de nosotros. Cuando estamos tan pequeños no tenemos un juicio en realidad, ¿sí? Somos más obedientes que juiciosos, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos asumiendo nuestras características y nuestro comportamiento en torno a las referencias que tenemos de los que están con nosotros. Conforme vamos creciendo, ya no nada más nos alimenta las opiniones de papá y de mamá. También comenzamos a tener amigos y comenzamos a tener referencias. Entonces, de repente, vamos a la escuela y los amigos dicen, es que Paula es muy divertida. Y entonces Paula dice, ok, a la gente le gusta que sea yo divertida. Y entonces comienzo de alguna manera a actuar en esa modalidad, ¿no? En la modalidad de Paula divertida.
Pero ahora imagínate que cuando llegas a tu casa, ¿no? En tu casa todos son serios, las bromas no son permitidas, todo es muy disciplinado y entonces ahí no puede ser Paula la divertida. O sea, ahí tiene que ser Paula la bien portada, Paula la obediente. Entonces comienza a sentirse como que realmente tiene que ir encajando, ¿no? Porque mientras en la escuela es la divertida, en la casa es la educada y la inteligente, ¿ya? Entonces, ahí es en donde nosotros comenzamos a ponernos capas y capas y capas de ego. Esto es, comenzamos a actuar en función a qué, a lo que sabemos hacer desde chiquitos. Y es en búsqueda de esa aceptación, de esa pertenencia, de formar parte de un grupo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues al final lo que sucede es que de repente comienzas a tener ya patrones muchísimo más arraigados del cómo tú crees que debes ser, ¿de acuerdo? Y fíjate que es algo que también nos afecta en este sentido. Bueno, no nada más se trata de hacer como realidad todo esto que las personas dicen de ti, sino que también conforme nosotros vamos empapándonos de lo que vemos en televisión, en películas, en series ahora que están tan de moda, incluso en videojuegos, entonces comenzamos a tener actitudes también en consecuencia a lo que está más in, ¿no? A lo que está más en el momento. Y entonces comenzamos a vivir en el momento, ¿no? De repente, a lo mejor en tu vida te hubieras puesto una camiseta, es un ejemplo, una camiseta fosforescente, pero como ahora todo mundo usa ropa, le da risa al señor productor, ¿va, señor productor? Ya lo vi con su camiseta fosforescente. Me lo encontré el otro día. Entonces ahora todo mundo trae camisetas fosforescentes, entonces todos pongámonos camisetas fosforescentes, ¿no? Entonces ahí es donde es un tema, ¿no? De aceptación, de reconocimiento y de pertenencia, sobre todo. Bueno, no obstante, también hay un tema que se vincula mucho al ego y es que no hemos creado nuestras bases firmes en nuestra verdadera identidad. Y nuestra identidad la fincamos en el tener. Entonces, yo soy lo que tengo y si no tengo, no soy. Y comienzo a sufrir y a vivir muy enfocada en el tener. Entonces, esto pues realmente no hace más que mantenernos firmes en esas capas, porque esto es así de sencillo. Fíjense, si yo soy inteligente, tengo un papá. Si no soy inteligente, papá se va a dar la vuelta. Ok, entonces tengo que seguir siendo inteligente, porque si no, no tengo papá, entonces si no tengo papá, ¿quién soy? Entonces, no puedo dejar de ser desordenada. No tiendo mi cama, sigo teniendo zapatos abajo de la cama. Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo, solo describiendo, ¿no? Pero sigo siendo desordenada, tengo zapatos debajo de la cama, no tiendo mi cama. ¿Por qué será? Pues porque no quiero perder a mi mamá, porque mi mamá decía, Paula es desordenada. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues sigues actuando de esa manera por el tener. Debo tener mamá y debo tener papá, porque alguien que no tiene mamá y papá, pues no se siente cómodo. Pobrecito, no tiene mamá y papá. Entonces, o no lo aceptan o no lo quieren. Entonces, también, obviamente, así vamos nosotros en el tengo que tener novio o novia, tengo que tener esposo o esposa. Luego no soy una persona que pudo tener hijos y yo me moría de ganas de tener hijos. Todo esto es en el tener y también en los bienes materiales. Entonces, el ego es el que nos hace de repente gastar una vida, fíjense, gastar en una vida, en conseguir cosas, personas, bienes materiales para impresionar a una sociedad que nunca te ha conocido como eres. Probablemente. A lo mejor
tú no te has conocido como tú eres, porque has tenido ya muchas capas de ego. ¿Te hace sentido? Entonces, ya nos dimos cuenta que ego no es igual a egoísmo, sino, entonces ahora podemos comprender que ego es lo que hemos estado nosotros creyendo de nosotros mismos. Hemos estado construyendo una definición de yo soy en función a lo que nos ha dicho un entorno y probablemente no nos hemos escuchado a nosotros. Quizás ya te estás preguntando, oye Pau, ¿y cómo le vamos a hacer ahora? Ahora que nos estás diciendo, parece que es verdad, ha sido el tema de mi ego. Porque aparte no me he sentido ni reconocida, ni valorada, ni aceptada, y mucho menos que pertenezca a algún lugar. Y siempre he estado buscando pertenecer a un lugar. Hay personas que incluso llegan al extremo por querer pertenecer, y hasta mienten. Fingen una vida, fingen un estilo de vida. Y fingen, ay, voy a decir que tengo un novio en Canadá para verme muy adecuado. Entonces, realmente, hasta suena impresionante personas que en muchas ocasiones ni siquiera quieren que sepas o que sepan, en dónde viven. Por ejemplo, yo me acuerdo de una amiga cuando salíamos hace muy poco tiempo, ayer, cuando salíamos de fiesta, ¿no? En la soltería, y nunca quería que la dejáramos en su casa. O sea, tenía un amigo que siempre acababa la fiesta y te llevo a tu casa, y empezaba a hacer el recorrido, ¿no? Entonces, cuando llegábamos era de, yo aquí me quedo en la esquina para que no tengas que darte la vuelta larga, ¿no? Porque no quería realmente que supiéramos cuál era su casa, porque se apenaba, porque no encajaba en lo que ella creía que nosotros íbamos a aceptar de ella. Entonces, ahí es donde el ego nos empieza a jugar muy chueco y entonces comenzamos a mentir, comenzamos a fingir una vida que no. Ahora no se dan cuenta que hay muchas personas que se maquillan, se arreglan, se ponen una ropa muy linda y todo, y luego se toman una foto para el IG, al Instagram, y dicen, aquí casual amaneciendo. Así amaneció hermosa, ¿no? Nadie amanecemos hermosos, ¿cierto? Nadie. Dice Vero que ella sí. Nadie amanecemos hermosos. Entonces, pero realmente nos estamos creando una vida en torno a esto, ¿no? Y en el estatus social que nos hemos recreado. Entonces, cuando te das cuenta que dices, ok, o sea, mi familia es súper sencilla, no ha querido ni cambiar de casa, no tenemos ni carro, mi familia no le importa en realidad, pero yo con los amigos con los que realmente me sentí que pertenecía son todo lo contrario, son así como de, ¿es en serio? Entonces, ¿cómo es posible que no tienes carro? ¿No? Y entonces comienzan a decir, es que lo tengo en el taller, es que lo trae mi hermano que está en México de viaje porque es un gran empresario. Entonces comienzan a escribirse y a contarse historias que no existen, pero tienen que demostrar que tienen un hermano exitoso, que tienen. ¿Ya me explico? Entonces, bueno, ahí es esa parte, ¿no? El ego es quien no eres y en realidad te has estado creando para darle gusto ¿a quién? A muchísimas personas más. ¿Y qué crees? Al que menos le has dado gusto es a ti, porque solo has sido un personaje en diferentes escenarios. Entonces, aceptarlo es bueno, aceptar que todos, tarde o temprano, debemos irnos quitando esas capitas de ego, antes que sea demasiado tarde y vivas una vida siendo alguien que en realidad no eres. Bueno, pues me gustaría leerlos para ver, ¿sí? Para ver quiénes están por acá, qué es lo que opinan. Por ejemplo, me dice, bueno, acá nos están viendo muchas personas. Gracias de verdad, de todo corazón por seguirnos. Dice Raquel Hernández, hola Raquel, ¿cómo estás? Buenos días. Dice Andrea Molina, dice, Capa es abogado y quería ser mochilero solo porque quería mamá o papá, o mi hija cuando era grande será abogado. No entendí muy bien, Andrea, la pregunta. Preguntas de que si tu hija en realidad quiere ser abogado o más bien quiere ser mochilero, o sea, estás dudando de si tu hija está tomando una decisión por el tema del ego. Nada más confírmame si es eso. Pau, hola, gracias por estos espacios, dice Vinicio. Gracias, mamá, acá anda mi mamá.
Aclaro, lo que estoy diciendo es solo ejemplo, ¿eh? Bueno, mamá, sí fui muy tilichenta a los 13, ¿no? La verdad, pero se me quitó. Ok. Me acuerdo que mi mamá me sacaba las cosas que metía abajo de la cama y me las ponía arriba de mi cama porque yo no las quería guardar. Ok. Bueno, aquí todos vamos a sanar, incluida yo. Pero bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si nos vamos a una cápsula? Déjenme voltear a ver acá a mis colaboradores. ¿Quién va primero? Ándenles. Bueno, pues vamos con una mega cápsula ampliando la mirada. Pero se levantó. Bueno, ya estamos aquí, me dice la que siempre amanece linda que traía un molote por acá. Hola, Vero. Sí, es ego. Tenía que decirlo, mi ego revienta. No, ¿cómo estás, Vero? Buenos días, Bien, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias, Vero. Como siempre, un placer estar aquí en tu programa, echando chal con Pau, porque finalmente todo lo que mencionas, lo que dices, bueno, nos llega y bueno, este espacio precisamente está hecho para ampliar la mirada y a mí me gustaría que ahora estamos muy cerquita del Día del Padre, Sí. hablar del varón y que va conectado también con el ego porque precisamente nos pega muchísimo a los hijos la mirada de papá, es impresionante. Primero quiero aclarar qué significa la energía de papá en la vida de los seres humanos. Cuando digo la energía de papá, no crean que me estoy así como que, no. ¿Por qué? Porque hago este énfasis, porque luego nos revolvemos cuando digo, tenemos que aprender a tomar a papá tal y como es. Y entonces se nos vienen una serie de pensamientos y dices, es que mi papá es bien difícil, o mi papá no está, o no lo conocí, o se murió, o tengo pésima relación con él, y por eso digo la energía de papá. Porque cuando menciono esta frase me estoy refiriendo a que vamos a tomar la esencia de papá y no su forma de ser, que es ahí donde nos traspapelamos y nos caemos y entonces decimos, damos marcha atrás y decimos, no, gracias, yo aquí no le entro. Pero la grandeza de tomar la esencia de papá significa, primero, como varón, cuando un niño varón toma la esencia de papá, le da la fuerza como hombre, le da la responsabilidad, le da prosperidad, el éxito en el mundo, el brillo en el mundo, el éxito en los negocios, este empuje maravilloso. A las mujeres, cuando tomamos a papá, nos da la claridad y este acompañamiento de ser miradas y vistas por el compañero que va a ser en nuestra vida. Entonces, si yo estoy enojada con papá y no lo puedo tomar, lamento mucho tener que decirte que si tu plan es una vida en pareja, va a ser muy complicado. Entonces, el varón que tengas a tu lado siempre se va a terminar yendo porque no te puede mirar completa, porque tú no tomas la esencia de tu padre. Esto es bien fuerte, porque muchas veces llegan y me dicen, ¿por qué tengo conflictos? ¿O por qué no puedo llegar a tener una pareja que se quede a mi lado, que sea estable? ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, nos echamos un clavado en la historia y me doy cuenta que están peleadísimas con papá. Oye, pero sí, claro. Entonces, por eso podría ser que detrás de la historia de papá hay una historia de abandono, porque le contaron la historia de que papá los abandonó y por eso hay tantas mujeres tan celosas también de que quieren cuidar mucho a la pareja para que no se les vaya, no se les vaya. Porque claro que o sea, sí, o sea, está... Sí, claro que sí, está pegado, o sea, sí, está claro. Pegado. Vamos viendo. Sí. Aquí hay algo importante, mujeres, pongan atención, grábenlo, escríbanlo, hagan lo que tengan que hacer, porque esto es de suma importancia. Si yo saco a mi papá de mi corazón, si lo saco del corazón y digo, es que ay, como que no me encanta mucho y no soy muy feliz a su lado, o no le puedo perdonar, ya sabes. Sí. Nunca en la vida le voy a perdonar. O yo no voy a ser igual que mi madre, porque bla, 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 bla. Digo, yo también lo hice, por eso estoy aquí sentada. Sí sabemos de qué se trata. Sí, claro.
vamos a elegir una pareja igual. Ajá. ¿Por qué? Y dices, ¿pero por qué? Bueno, de los miles y millones de personas que encontramos en el mundo, te va a traer una persona. Y tú vas a jurar que esa persona es diferente. Siempre. Siempre. ¿Y por qué crees que la vas a elegir? Porque la necesidad de tu alma es integrar al que te dio la vida, a ese papá. Y entonces, ¿cómo lo vas a integrar? Por medio de la pareja que tú eliges. Y entonces, aquello que tú no quisiste aprender, por ejemplo, esa lección, a lo mejor la lección de la agresión, del machismo, sí, porque hay papás de veras que son muy difíciles. Sí, no me puedo apartar de ello y no estoy diciendo, no, eso no sucede. La misma infidelidad. Estar en su cabeza, ¿no? Sí, infidelidad y todos los patrones que no nos encantan. Sí. Cuando yo los rechazo, voy a elegir lo mismo. Lo atraigo. Porque mi alma necesita aprender a integrar con amor. Y se me va a presentar en todas sus versiones hasta que yo lo integre con amor. Cuando yo lo integro, haz de cuenta que el alma dice, pues ya, terminamos este examen, ¿qué sigue? Next. Next. Y entonces, cuando realmente integro a papá con ese amor, con ese respeto, porque no lo voy a cambiar. A veces les digo, miren, salen bien motivados de la consulta o salen muy motivados de la constelación familiar. Voy a ir a buscar a mi papá y le digo, espérame tantito. Porque tú vas con mucho entusiasmo y te vas a encontrar con la misma persona. Una barrera. Con la misma persona. Y te vas a ir así como si te hubieras pegado en una pared. Entonces, es un proceso en donde tú le tienes que enseñar a tu cabeza a recrear una nueva versión de aprendizaje, de interacción con papá, diferentísimo, pero empieza de ti. O sea, no es que vamos a cambiar al papá, sino vas a cambiar tu relación con él. Y entonces, ahora sí, cuando vas con él, te vas a encontrar que es la misma persona, pero te va a afectar de diferente forma. Ahora pasa algo, Vero. A veces es demasiado tarde porque ya no vive. Por eso es que tienes que decir, no, es que lo que vas a cambiar y lo vas a aceptar, lo aceptas en ti. No es que tengas que correr con la persona a decirle, te perdono, o perdóname, o todos amigos. Porque puede ser que eso no exista, no sea posible ya. Otra cosa. Pero es desde ti, ¿no? Es desde ti. O sea, tú aceptas lo que tú creaste como vacío, como necesidad, como enojo. Toda tu creencia que tú hiciste, ¿no? Y otra cosa. Hay muchas terapias, no estoy diciendo nada en contra de las otras terapias, pero sucede, que dicen, vas y le vas a decir todo lo que sientes. Para mí no es necesario porque le vas a echar tu basura, y es tu basura. Es tu responsabilidad de cómo tú te sentiste. Entonces vas y se la avientas ahí y el otro dice, ¿y qué hago con esto? ¿No? Además, a lo mejor no tiene la capacidad de aceptarlo como tú lo aceptaste ya. No, y además a lo mejor ni cuenta se dio. Y te recuerdo, papá, te recuerdo, mamá, ¿por qué crees que en tu vida si hay justificación ante las cosas que hiciste y tus padres no la tienen? Eso se me hace bien fuerte. Y bueno, entrando al tema del ego, imagínense nada más cómo nos afecta y nos importa y nos marca tanto desde la infancia la mirada, el comentario o lo que nos diga papá. En mi caso, yo ahora puedo decir, bueno, mi papá es maravilloso, me encanta, lo amo y lo abrazo. Ya no está, como bien lo dices, lamentablemente. Tuve la oportunidad de hacerlo. Pero en mi proceso de sanación, bueno, o sea, enojadísima todo el tiempo. ¿Pero qué crees? Mi papá tenía una mente brillante, era un hombre de mente brillante. Y una vez, me encantaba la numerología. ¿Por qué crees que me dedico a todo esto? Ya vimos. Y es la energía paterna. Y un día me dice, pero tienes un 9 de regalo y todo lo que tú te propongas lo vas a hacer. Y a lo mejor esa frase para mí ya fue todo. Fue mi regalo. A lo mejor todo lo demás que podía en la descalificación, que me tiraba al suelo porque yo necesitaba otra cosa y necesitaba otro papá en mi vida, esa frase para mí me hizo la vida. Y entonces cuando me presento algo y entro en la duda o entro en el conflicto de, ¿pueda? Me acuerdo de las palabras maravillosas de mi papá. Tú tienes un 9 de regalo y por lo tanto tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Y entonces doy el siguiente paso. Entonces imagínense nada más, así como nos afecta lo negativo, nos afecta y nos suma lo positivo. Pero ¿qué pasa con el ego?
cuando yo tengo una necesidad de ser vista porque no lo obtuve de infancia, bueno, voy a buscar todos los foros habidos y por haber para que me vean, pero desde el ego, en donde yo soy más, así con el cetáceo, ¿no? Yo conmigo. Así es. Y entonces, en esta falsedad, en donde realmente lo que estoy tapando es una necesidad de una carencia, una herida de la niña que jamás fue vista. Entonces, si yo me hago cargo de esta herida, porque no le voy a ir a contar el trapito o no se lo voy a cobrar a nadie, yo me hago cargo porque yo generé esa herida, porque en el acontecimiento que suscitó cuando yo estaba pequeña, yo creí y yo pensé que eso había sucedido, me toca a mí sanarlo. Y entonces otra vez hago la invitación, hay miles de herramientas de terapias, esta es una clínica politerapeuta donde hay mil formas de sanar. Y entonces me pongo a trabajar, a chambear, a darme cuenta que efectivamente esa herida me toca a mí sanarla. Y entonces sí, en mi plan de mi alma está el foro, está el todo, sale desde otro lugar y se nota. Claro. Porque cuando lo hacemos desde el ego, no me van a dejar mentir. ¿Cuántas personas han llegado a nuestra vida y sabemos que dices, oye, no vamos a empezar a hablar? Sí, dices, hijo. O sea, ya se acabó la armonía porque llegó quien necesita ser mirado. Y efectivamente sale la herida, ¿no? Sale la herida una y otra vez y otra vez. Entonces, ¿cómo vamos a ampliar la mirada el día de hoy? Ampliarlo hacia nosotros mismos, ampliarlo hacia nuestro papá y darnos cuenta que qué bueno que existen los papás. ¿Saben por qué? Porque la mamá está hecha para cuidar la vida. La mamá cuida, la mamá protege. Si nada más tuviéramos mamá, y bueno, esto le va a caer el 20 a muchas personas, tendríamos mucho miedo de avanzar y de ir a hacer lo que tenemos que hacer en el mundo. Cuando tomamos la energía de papá, hay valor, tenemos hay confianza, fuerza. hay fuerza. Y entonces él es quien nos empuja a la vida. Entonces imagínense qué equipo tan grandioso tenemos al tener papá y mamá. Que en el momento que nosotros le decimos sí a papá, le estamos diciendo sí al éxito, sí al brillo, sí a los negocios, sí a las carreras. Eso que decías hace ratito, cuando yo necesito una pertenencia o inicio algo y no termino, precisamente tengo que revisar mi relación con mi padre, porque entonces quiere decir que en esa carencia tengo un pavor tan grande de lograrlo. Y entonces cuando le digo sí a papá, me empujo. Voy a poner un ejemplo que yo creo ya quedó claro, pero este ejemplo me encanta. Cuando la mamá enseña a andar en bici al hijo, le pone la rodillera, la codera, el casco. Sí, que no le duele. Sí, no, las rueditas. Y bueno, si por nosotras pudiéramos ponerle a los lados colchones. Tapetes. Por si se cae, no se lastime. Le encargas al papá el asunto de que aprenda a andar en bici y el papá lo trepa a la bici, le quita las llantitas y le dice, no, sí, lo empuja y se pone a ver el teléfono o volteó a ver a la chica y soltó al chamaco. Y las mamás así como de cómo es posible. Pero gracias a ese empuje, el hijo perdió el miedo, porque cuando nosotras enseñamos a ir a la vida, lo enseñamos desde el miedo. Desde el miedo. Y entonces papá, que es fuerte, papá que está puesto en la vida, porque si nos vamos a la biología, papá va y pone la vida, papá va y da la vida, y desde ese instante ya cumplió. Entonces ya todo lo demás, bueno, es telenovela que queremos con rosas y con todo suavecito y que todo hermoso y que nos soben y que nos digan qué maravillosas somos. Pero qué bueno que lo que estás diciendo, Vero, perdón que te interrumpa. No, adelante. Tengo permiso, porque luego me dice, Vero, es que hablo mucho, sí hablas, pero está muy bien porque todo lo aportas. Ya el otro día en el programa hicimos una votación, Vero, y dijeron que sí, que tú sigas comentándonos todo, que no importa, ¿verdad? Es una votación falsa, yo lo sé porque me quieres. Ay, bueno, mira, hoy la desde el ego, ¿va? Yo no vi los comentarios. En el siguiente corte con Pau vamos a hablar del tema de la víctima. Por ego. Ajá. Bueno, sí, de hecho. Bueno, no, pero ya fuera de broma, qué importante esto que estás diciendo, porque las mamás ahora pueden entender que es necesario cuando estoy sola balancear
y crear dentro de mí esa misma energía masculina y femenina, que aunque yo sé que debe reconciliar con papá, pero también yo que estoy a cargo de los niños, pues que también tengan esa confianza, que también tengan ese valor, que no necesariamente yo también tengo que estar como que, es que no tengo un hombre y entonces, y porque solo sobreprotegen, ¿no? O en el de soy mamá y papá, ¿no? Sí. Somos mamás, ese es el tema. Sí. Pero entonces entonces, cuando no hay un papá, ajá, entonces hablo del papá, okay, hablo del papá y le digo, aunque sea falso, aunque no esté presente, pero tú le estás creando a tu hijo una versión de la fuerza del papá. okay. Es que como estamos tan lastimadas, mamás, nos empeñamos en estar diciendo que el papá no Pero existe, yo estoy pensando no como en el sirve. caso que, ahorita que pusiste el ejemplo, va a andar en bici, y soy la mamá, y no está el papá. Entonces ejemplo, le dices, como para... entonces le dices, mira, hijo, o sea, ¿no? Hijo, Sí. hija, yo te voy a enseñar, pero a mí me da miedo que te caigas. Pero piensa en tu papá. Y tu papá te da la fuerza. ¿Por qué hago esto? A veces dicen, pero el papá es un... Y no va, y no se merece ese lugar. Bueno, para ti no merece porque para ti tú estás en el enojo. Pero imagínate para tus problemas, claro. Imagínate para tu hijo que si él merezca en su cabeza una versión que él tiene un papá. Porque tú tienes derecho a tener un papá y una mamá. Algún día conocí a una mujer extraordinaria, de verdad una mujer extraordinaria, que su historia es muy, muy, muy fantástica y a la vez dolorosa, pero la mamá se la pasó desde que ella nació cultivándole que su papá, y mira al cielo, y ahí pídele a tu papá, y bueno, él es el número uno, y con él todo lo que tú quieras en este mundo lo vas a lograr si piensas en él. ¿Ok? Y esta persona era producto de una violencia. Wow. Cuando yo conocí esta historia, o sea, de verdad dije, ¿dónde estamos que le seguimos, haz de cuenta, como estafeta, pasándole el dolor al hijo? Y entonces le hacemos una creencia. Desde el ego, herido. Entonces al hijo le pasamos la estafeta de que no es querido, que es rechazado, que no vale la pena. Si me rechazó a mí, rechazó todo lo que era de mí. Entonces, y no me da dinero, y entonces si no da dinero, no te quiere a ti tampoco. Claro. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Seres humanos bien lastimados, muy, muy rechazados, en donde precisamente por eso los egos vienen, en donde yo necesito merecer, yo necesito ser mirado, yo necesito que alguien me vea, ¿no? Entonces, mamás, quítenle peso a nuestros hijos. Ya lo que pasó, y entonces piensa en tu papá, porque si tú piensas en él, tienes la fuerza. Ahorita me haces pensar, Vero, en qué onda con las señoras que nos están viendo, que a lo mejor dicen, ay, Vero, eso lo hubiera sabido yo antes, porque ahorita ya mis hijos ya son treintones, ya tienen 40, ya están casados. Todavía hay algo que la mamá, si en este momento le está cayendo ese 20, pueda hacer para resarcir lo que hubiera pasado. Totalmente. Yo creo que este trabajo es un trabajo de vida, papá. Y entonces no importa que tu hijo sea grande. Sí. En el momento que tú miras a tu hijo a los ojos y le dices, hijo, yo me hago cargo de mi dolor. Tienes derecho. A partir de hoy. Tienes derecho a tomarte a tu padre, aunque no esté presente, aunque no esté vivo, aunque no se haya hecho cargo nunca, pero tienes derecho a ponerlo en tu corazón y tomar su fuerza. Tú te vas a dar cuenta la mirada, y por eso menciono tanto la mirada, te vas a dar cuenta la mirada de tu hijo, porque son la ventana del alma, cómo se amplía, y entonces te empieza a ver con respeto a ti también. ¿Por qué? Porque efectivamente la historia no la puedes cambiar. Sí hay papás muy canijos. Ayer vi un meme que yo dije, decía, tú festéjate el Día del Padre, no importa que nunca te hayas hecho cargo, total, nunca tuviste vergüenza. Bueno. Y entonces, bueno, ¿no? Vamos viendo ahora esta otra mirada. Cuando a estos papás les cuesta tanto trabajo hacerse cargo de sus hijos y tomar el papel que les corresponde, viene una vida muy atrás. Claro. Donde tampoco ellos tuvieron la oportunidad de tomar a su propio padre. O sea, ni siquiera entra el juicio de decir, es que son unos, es porque no se puede.
mirando los movimientos que nos brinda Constelaciones, Así te es. puedes dar cuenta que viene desde mucho atrás el desconecte de papá. Y si nos damos cuenta la importancia que tiene el padre, pues entonces nos toca en el aquí y en el ahora empezar a reparar. Saben que me encantaría que el programa, no sé si te parezca bien, porque ya ahorita ya se llevó todo el programa, ¿verdad? No importa, le regalamos otro. Señor productor, le regalamos el siguiente programa. Denle, ¿cuántos? Dice Marco, yo pago. Bueno, ¿qué les parece? Porque te estoy hablando, y de verdad créeme lo que yo, o sea, digo, wow, tenemos tanto de qué hablar, porque ahora las mujeres hemos estado tan enojadas con los hombres que los hemos hecho tan a un lado, que entonces realmente nuestra sociedad está muy desbalanceada y creo que es buen momento de que las mujeres sepamos que nosotros está regresar ese balance, regresar ese amor compasivo que la mujer es la que es la que puede dar. Híjole, Y es que acabo está de dando hablar tanto, con el y es que está 20. dando tanto odio, y entonces estamos sembrando tanto odio que realmente ya, bueno, no quiero tocar temas tan delicados, pero creo que el próximo semana probablemente nos arriesguemos a tocarlos, pero ahí es en donde de repente hay mujeres que prefieren estar solo con mujeres y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué nos está pasando? Y no digo solo aquí, creo que en muchísimos países de los que nos están viendo, estamos viviendo esta situación. Entonces, si les parece bien, dedicamos al hombre. Ay, sería maravilloso. Dedicamos el próximo programa al hombre, dice acá el señor productor. Oye, oh sí. Y eso es un programa mirado porque siempre miramos a mamá. Así es. Siempre Entonces, miramos vamos a mirarlo con amor y vamos a ver el hombre cómo sana y cómo sana la mujer y cómo estamos juntos aquí para sanarlo, ¿no? Para trascender, para evolucionar, para amarnos incondicionalmente. Y hay un punto que tocaste, creo que es el tema medular. La única que puede dar permiso al hijo de acercarse a papá somos nosotros. Exacto. Imagínate nada más el peso. Entonces, yo aún viviendo en pareja, si yo le digo a mi hijo, no te acercas, el hijo no. Y a veces no lo dices, lo actúas. Pues lo actúa. Ajá, o sea, lo dices haciendo. Exacto. Y el hijo no se puede acercar a papá. Y Así tiene es. una gran necesidad de su padre. Pero pones la barrerota. Así es. Entonces, chicos, A ponernos las pilas y yo creo que es bien próximo vale programa. el homenaje al hombre Así es. siendo el mes de papá. Así es. Y bien vale la pena empezar a honrarlos desde otro lugar. Así es. Verlos no como el ogro, no como el malo, incluso verlos también no como el que no llora, no el como que no se expresa, sino vamos viendo a ver qué. Y les duele. Así es. ¿Qué es lo que sienten? ¿Vale? Bueno, pues Muchas ya le dijo gracias. no, no. Ah, ¿me entrevistas? Ok, qué padre. No, es que si vieran aquí el chat cómo se pone, nosotros empezamos desde las 9 y terminamos como a las 3 de la tarde. Bueno, vénganse un día vamos a hacer siempre productor el chat en presencial. Sí, claro. Detrás de cámara hasta que vayan. No, que se vengan personas a vivirlo, porque la verdad es que es chalezote todo el día. Pero bueno, muchísimas gracias, No, Vero, de gracias verdad, a gracias ustedes, por compartirnos tanto, gracias a todos ustedes y pues vamos, de regreso. Bueno, pues por fin ya estamos aquí de regreso, ya que mi programa estaba siendo secuestrado. Pero bueno, no se preocupen, ya lo recuperé. Ya nada más eché una miradita así de levanté la ceja de corten. No se crean. La verdad es que me encanta, me siento dichosa de poder contar con de verdad con seres tan interesantes, tan almas sabias, de verdad, que se están sumando a este proyecto, que están enriqueciendo todo lo que hacemos día a día para llegar hacia ustedes desde ese deseo, desde ese amor, desde ese entendimiento de lo que es servir. Y lo hacemos con tanto gusto que aquí créanme que no hay, que sí el programa, claro, ok, sí, es echando chal con Pau, pero aquí todos echamos chal y todos somos parte y me encanta porque lo hacemos rico, lo nutrimos y entonces la verdad es que todo lo demás es broma para hacerlo aquí como que muy, muy divertido y muy interesante. Y bueno, gracias, dice Vignicio, por los espacios. Noelí dice, perfecta, Paula, tan excelente tema como siempre. Claudia Rubio dice, hola, mi Pau, estás muy linda, juvenil. Gracias, hoy me vine ochentera, mira. No, controles. Mi forma les estaba bailando hace rato que andaba yo como tipo flans. Te luce el azul, todos tenemos egos, dice, siempre vienen de nuestra niñez o es algo más ancestral o más personal. Saludo desde Alemania, ok, ahorita lo platicamos. Gracias, Blanquita. Mi infancia fue difícil, dice Vinicio. Ausencia de padres, muerte, abandono.
¿Cómo sé que eso está sanando o solo tiene puesta una venda en la herida? ¿Cómo sabe que eso no le afecta a uno 30 años después? Virginia dice, excelente. Abrazos, Virginia. Perfecto. Bueno, creo, como lo acaba de decir Vero, a lo mejor el comentario salió después, digo antes, como lo acaba de comentar Vero, yo entendí claramente que nunca es tarde, en verdad. Sí es cierto, hay ocasiones en las que nosotros solo nos vamos parchando y no queremos verlo. O sea, como que nos volteamos para otro ladito hasta que llega alguna situación en nuestra vida que nos vuelve a recordar que ahí había algo. Hay personas que a veces llegan conmigo a consulta y me dicen, es que eso de mi mamá, yo ya lo trabajé, ¿no? Y hasta se sientan así, es que eso yo ya lo trabajé, ¿no? Y yo así como de, ok, perfecto. Sí, no, yo ya lo trabajé. Ya fui 15 años a terapia o tal, ¿no? Bueno, y cuando de repente realizas un movimiento, haces algo diferente, así de, ¡ay, yo ya lo había trabajado! ¿Dónde lo trabajaste? Y eso es lo que yo te quisiera decir, Vinicio, y a todos los que nos están viendo. A veces nosotros trabajamos desde la parte mental, ¿sí? Desde la parte mental, esto es, le decimos a nuestra cabeza lo que nuestra cabeza tiene que procesar. Entonces decimos, eso está bien, no pasa nada, estoy vivo, ya lo superé, ya lo superé, ya lo superé, nos lo decimos mucho en la cabeza. Y entonces podemos estar bien con ello. Pero también tenemos que hablárselo al corazón, trabajar con nuestras emociones y también a nuestra energía. Mucho de lo que Vero nos platica son síntomas de energía. O sea, esto es el hecho de que solo se lo dije a mi cabeza, estoy bien con eso, bien con eso, pero sigo teniendo miedo, pero me va muy mal en los negocios. Entonces, realmente hay algo que espiritualmente no has trabajado. O sea, que tu alma en realidad no ha podido dar un paso adelante. Entonces, ahí es el momento de buscar otras alternativas y todo está bien. Estamos siempre para ir avanzando. Tampoco es decir, ay, entonces no me sirvieron de nada las terapias, te sirvieron de mucho, porque a lo mejor estarías en otras circunstancias o en otras condiciones. Todos tenemos un tiempo, todos tenemos un proceso y todos tenemos un ritmo, ¿sí? Tanto para vivir los duelos, como para vivir las separaciones, como para sanar nuestras heridas. De hecho, hay muchas personas que ya llegan y te dicen, ay, es que es mi herida de abandono, y ya lo entienden perfecto, o sea, su cerebro ya integró esa información, y otras personas apenas están comenzando a escuchar ciertas frases o ciertos mensajes. Para eso, de hecho, estamos aquí en Echando Chal, para precisamente compartirles toda esta información e ir sembrando en ustedes la intención y el deseo de buscar, de ir por ese bienestar. Así es que, a por ello, vamos por el bienestar. Y para eso, continuamos con el tema, estamos hablando del ego y del desapego, ¿bien? Entonces, antes de la cápsula de Vero Silva, estábamos platicando sobre el ego, en donde el ego lo entendemos como una imagen distorsionada de nosotros, en donde la hemos recreado en función a lo que quiere nuestro entorno para ser aceptados, para ser reconocidos y obviamente para pertenecer. Pero ¿qué pasa cuando no funciona? ¿Qué pasa cuando nosotros damos, incluso somos serviciales porque nos dijeron que nosotros siempre estábamos atentos a los demás y nos vamos vaciando y vamos siempre actuando, siendo el protagonista de una vida escrita por otros? Porque eso es lo que pasa, otros están escribiendo tu vida, estás viviendo hacia afuera. Entonces, estás buscando un feedback o una retroalimentación positiva de tu vida y no lo tienes. ¿Te puedes imaginar la frustración, el enojo, la rabia de simplemente, ejemplo, llegas a tu casa, te das cuenta que tu mamá siempre te ha dicho que eres desordenada y de repente dices, hoy no, hoy le quiero mostrar a mi mamá que sí soy ordenada porque ya me di cuenta que además acepta más a mi otra hermana o a mi otro hermano que finalmente parece que es más ordenado que yo. Entonces hoy voy a demostrar que sí lo soy. Entonces hoy llego a mi casa temprano, barro, trapeo, lavo la loza, subo, bajo, lavo ropa, no sé, acomodo y nadie lo nota. Es más, cuando llegan y lo ven, le dan las gracias a alguien más y entonces tú dices así como de, ¿es en serio? O sea, ni siquiera creen que yo lo pueda hacer. Entonces imagínate cómo realmente va a estallar, ¿no? Esa sensación de, aparte, no solo no logré lo que quería, o sea, no logré esa aceptación, sino no obstante me di cuenta que hay quien es mejor que yo. Comienzas a compararte y entonces entras en esa adicción del tener, para que si no es por
una acción sea por una pertenencia, ¿ok? Entonces comenzamos a buscar ser siempre mejor que el otro, ser siempre mejor que el otro, tener siempre un puntito más que el otro. Señor productor, estoy visca, estoy acá. Sí, estoy acá, señor productor. Ah, qué bueno, gracias. Dije, ¿estoy visca? Ok, ahora para acá. Ándenles. Y luego, ahora para acá, ahora para allá. Ok, bueno. Entonces, ahí es en donde nos cuesta mucho trabajo soltar lo que nos ha ido enriqueciendo, porque nosotros nos vamos comprando la historia de como que te vas decorando. Entonces, te vas comprando la historia de que te sientes seguro, te sientes a salvo, te sientes admirado, te sientes aceptado por lo que has recolectado en tu vida. Hace ratito nos preguntaba Andrea Molina que si una carrera, por ejemplo, haber estudiado una carrera de abogacía, lo hubiera hecho porque los papás querían. Claro, sí, la persona realmente tenía otro deseo en su vida, probablemente estuvo inclinada para hacerlo, aunque no necesariamente. A veces sí sientes esa comodidad de haberlo estudiado porque te gustaba y coincidió con que papá también era abogado, o etcétera, ¿no? Pero uno sabe muy bien, de forma intuitiva, cuando uno conecta con su corazón, uno sabe muy bien incluso si uno es el que incidió en la decisión de su hijo o en verdad lo dejó en libertad de decidir. O sea, uno lo sabe. O sea, ya desde que te lo cuestionas dices, ok, o sea, ya te está hablando ahí una parte de ti, ¿no? Entonces, pues sí, vamos entonces recolectando nuestra vida como si fueran diplomas, ¿no? Y bien lo dijo Vero hace rato, ¿no? Vamos así como dándonos a notar, hablando fuerte, siendo como esas carretas vacías. ¿Han visto ustedes una carreta vacía o ahora que los camiones van en las carreteras? A mí me dan mucho miedo cuando llevan atrás un remolque que lo llevan vacío, porque además de que se oye mucho ruido, se tac, 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 brinca y además dices, no me vaya a aventar para acá el remolque porque va como demasiado suelto y va haciendo mucho ruido. A veces hay personas que van por la vida así, sonando a remolque vacío, ¿no? Sonando carreta vacía. Hacen mucho ruido, pero van eso, vacíos, totalmente vacíos, porque se han enfocado más en llenar hacia afuera las necesidades incluso de los demás, las satisfacciones de los demás y han quedado sin satisfacción propia. Cuando esas personas crecen diciendo, es que no tengo papá, es que no tengo hijos, es que no tengo carrera, es que no tengo un carro, es que no tengo un viaje, es que no, y además se comparan, realmente van haciendo ese vacío más grande, más grande, más grande. Y eso los hace ser más apegados a lo poquito que sienten que les pertenece. Entonces, son celosos, son posesivos, tenemos actitudes que realmente van enfermando las mismas relaciones. Somos incluso tendemos más bien a reprochar mucho a nuestros papás, echándoles las culpas de nuestros vacíos, ¿no? De es que como tú no me dijiste, y es que como tú no me diste, y es que como tú preferiste a mi hermano. Todo eso lo único que hace es que sí o sí vamos formando una situación muy caótica en nuestra vida en donde en realidad no somos nada felices. Así es que lo más importante es identificar cuáles son esas capas del ego que nos hemos estado poniendo, para también identificar cuál es nuestra verdadera identidad. La forma de sanar el ego y el desapego es identificando quiénes somos en verdad, para qué estamos aquí realmente, porque no estamos aquí para impresionar a nadie, no estamos aquí ni siquiera para darle gusto a nadie, muchas veces ni siquiera darnos gusto a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo vamos a ver al regresar, porque la verdad es que sé que tenemos una cápsula también maravillosa con Marco Tirelli y vamos a creatividad consciente.
pues ya estamos aquí de regreso con el maravilloso y gran Marco Tirelli. Hola, Marco. Hola, Pau. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Feliz de estar aquí contigo. Qué bueno. Estos miércoles son maravillosos, son como esa inyección de esperanza, de cosas bonitas. Es alimento para el alma, ¿no? Sí. Ok. Bueno, es que saben que ahorita estamos platicando tras cámaras, Vero, y yo decía, Vero, y es que cuando realmente conectas con lo que te llena, te gusta y todo, dices, esto es. O sea, ya no lo hago ni siquiera para que, hola mamá, estoy en la televisión, ¿no? O sea, sí, claro, o sea, ya ni siquiera, ¿no? Sino que se siente realmente esa conexión tan padre. Claro. Pero bueno. Fuera de cámara lo sientes y todo el tiempo, entonces es maravilloso. Maravilloso. Muy bien. Bueno, pues gracias Marco, pues vamos a ver qué nos trae. Pues bueno, mira, hay algo ahorita que pensé que traigo como, es parte de una charla que hago, que se llama La vida y sus ideotas, ¿no? Estas vidas grandes que hablamos, y una de ellas específicamente toca la parte del ego. Y lo platicabas ahorita con Vero, y generando esta cuestión de entender al ego, lo que pasa es que vivimos en una sociedad hoy por hoy súper competitiva. Muy. Y estás a fuerza, ¿no? En el entorno social, compitiendo, y tengo que hacer, y tengo que llegar. Cuando realmente te das cuenta que no necesitas llegar. ¿Llegar a dónde? Disfruta el viaje, ¿no? Entonces, bueno, estas son... Sí, como que dices, tengo prisa. Me acordé del conejo de Pascua. Alicia en el País de las Maravillas. Ah, claro. Me voy, tengo prisa hoy. Y cantaba y decía, siempre traía prisa. ¿Y a dónde iba? ¿Y a dónde iba? No sé, o sea, no sé a dónde iba. Así vivimos, ¿no? Claro. Todos locos por el reloj. Es llegar. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir objetivos, porque tenemos metas, ¿no? Sí. Pero al final es, ¿cuál? O sea, pues mejor que sea el objetivo vivir, ¿no? Claro. Disfruta el viaje, ¿no? Pero bueno, entonces hice como este compendio que yo le llamo la vida de las tres, bueno, son tres ideotas que les voy a dejar maravillosas, pero quiero, desde esta frase que me encanta, que es de Jean-Luc Godard, que es un cineasta francés, dice, no importa dónde tomas las cosas, sino hacia dónde las llevas, ¿no? O sea, tú puedes tener algo maravilloso en tus manos, no importa de dónde viene, ¿no? Hablaban de esta cuestión de lo del papá y cuestión de la energía, pues ahí está, no importa, pero es lo que realmente vale la pena es lo que vas a hacer con él, ¿no? Hacia dónde lo quieres llevar, hacia dónde lo quieres proyectar. Eso es lo que a mí me impactó y me encantó de esta frase, ¿no? Entonces, bueno, para mí iniciar es la palabra clave, ¿no? Estos famosos startups de que todos iniciamos, pero tenemos un problema. Iniciamos, pero ¿qué crees? No concluimos. No cerramos. Entonces, ¿cuántas cosas dejamos abiertas? Y después pues es que no me sirvió, no me funcionó. Pues no, porque estás abriendo, pero no concluyes, ¿no? Y si no concluyes, entonces no le das la oportunidad a las nuevas cosas que lleguen. Es como un tremendo desgaste, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso está súper complicado. Entonces, bueno, ¿qué es la creatividad consciente? Porque muchos me han preguntado, en fin, esto es una idea de lo que realmente es la creatividad consciente como estado mental. La creatividad consciente tiene que ver directamente con el estado mental abierto. Tienes que tener abierto. ¿Sabes qué es lo maravilloso de la creatividad consciente que a mí me encanta? Que no hay ego. No hay ego. Sí, claro. Que en la creatividad, vengo de esta onda de la publicidad y los creativos, te encuentras con muchos divas. Son divas. Y entonces, no, pues es que yo mi idea, y es que yo esa idea fue mía, ¿no? No, está bien, pero ya cuando lo haces de manera consciente, con este estado el que inventó al osito de Cisco. Entonces, oye, es que no, fuiste tú, fui yo, ¿no? Entonces, estás preocupado todo el tiempo de fui yo, ¿no? Y todos estos spotlights, ¿no? Estas luces es hacia mí, que es donde entra el ego, ¿no? Entonces, pero cuando tienes la idea, no. Eso es exacto, okay, ¿no? Y cuando tienes como la conciencia, dices, oye, que pues esta es la idea, ¿no? Hay una frase que me encanta de un cuate que se llama Nico Nogués, que él es español y se hace llamar como activista creativo. Okay. Y él dice, todos los días hay que saber entender una cosa, que cuando hay ideas que realmente que tienen que ver esta creatividad consciente, cuando hay ideas de esta creatividad consciente, yo siempre me quedo y les doy un minuto de silencio por todos esos maravillosos proyectos que mueren porque no saben ser contados o porque el ego los destruye, ¿sabes? Claro. Entonces o sea,
pues, o hay una, o no lo sabes contar, y la otra es, tengo tanto ego que lo cuento, pero en ese momento también lo destruyo. Y entonces ahí se queda, ¿no? Entonces, la cuestión es, este proceso de creatividad consciente es muy sencillo, es darte cuenta de distinguir lo diferente, es simplemente abrir el panorama y detectar qué es lo diferente, que hay allá afuera que es diferente, que puedes utilizar en tu entorno para decir primero propio, para hacerlo tú, y después poderlo dar a los demás. Y que te atrevas a ser diferente, porque como estamos tan en el ego, Exacto, repetimos tantos patrones, porque todos van para allá, y la creatividad consciente te dice, no, hazlo como te vibre, como te lata, como te guste, como te plazca, pero atrévete a hacer esa diferencia. ¿No? Y creo que, y lo platicamos también esa parte hace rato fuera de cámaras, cuando hablábamos de lo del péndulo, esta cuestión que tú decías, de que hay tantas herramientas, ciertas herramientas que a veces también dependemos tanto, que dejamos o podemos perder esa parte en la que no quiero perder mi intuición, ¿no? Porque nos clavamos tanto en herramientas que ya le damos como el peso, pero ya entonces nos perdemos, ¿no? Entonces, esto significa la creatividad consciente, porque requiere que abandonemos las formas fijas, lo que tenemos, lo que es A, B y C, ¿no? Espérame, tú puedes romper esto. Y sí puedes tener ideas, y sí atrévete, ¿no? Entonces, la primera ideota que quiero compartirles después de esto es, la primera, acepta que te vas a morir. Esto es importantísimo, pa. Porque si supiéramos que tenemos un mes de vida, ¿qué haríamos? Ese es el mejor trabajo para el ego, ¿sabes? Porque haría lo que me gusta. Exacto. O sea, ¿te preocuparías por la larga? No, hoy sí haría lo que estoy haciendo, pero digo, otras personas dirían, si solo tengo un mes, entonces ¿por qué tengo que andarle dando gusto a todo mundo? Exacto, ¿no? O sea, ¿y por qué me ando preocupando? ¿Y por qué tengo que quedar bien con fulanito, sultanito? Claro. ¿Por qué tengo que reconocer? Es más, ¿por qué estoy trabajando para tener $1,000,000 de pesos en el banco si de todas formas, pues me queda un mes? No, claro. Fíjate, yo hacía un ejercicio hoy, en la mañana, con mi bolita, que les platicaba el pasado. Sí, lo hice porque de repente entré como con una onda así de ansiedad. ¿No? Y que nomás tengo 50 pesos en la cartera, pero necesito 200, ¿no? Y dije, a ver, Marco, si hoy supieras que tienes un mes de vida, ¿te estarías preocupando por esto? Pues mejor preocúpate por vivir, claro. ¿No? Hay una película, claro, a ver, a lo mejor ustedes se acuerdan cómo se llama, es de una negrita, creo que se llama Las Últimas Vacaciones. Es una negrita que le dan un diagnóstico de cáncer, que se va a morir. Sí. Entonces es trabajadora, ciudadano promedio en Estados Unidos, como les llaman. Ajá. Y entonces ella junta como que todo, va y renuncia a su trabajo y dice, ya me voy a morir. Se va a un viaje fantástico con personas de alto nivel social, gasta todo su dinero, es la persona más espléndida, risueña. Todos cambian gracias a ella y todos estaban en el ego. Ella era la única que ya no tenía ego porque ella ya estaba siendo ella, porque ya se iba a morir. Ajá. Ya nada le importaba, se aventó, no sé si del paracaídas, así, todo eso, pero los enseñó a vivir. Y eso es lo que tú acabas de decir, nos enseña a los demás a través de que tú vivas tu vida, ¿no? Ya, sin el apego de que, ay no, ¿y qué voy a hacer a los 50 años? ¿Y qué voy a hacer a los 70? Sí, es que se me va el tiempo y el tiempo se me acaba. Y entonces la realidad es que te vas a morir. Sí, te vas a morir. Y utiliza esa parte. Ya sí tenemos, y lo decía Sadhguru. Sadhguru decía que uno de los problemas que tenemos ahorita como sociedad es que vivimos como si fuéramos inmortales. Exacto. ¿No? De repente decimos, no, espérame, ahorita no lo voy a hacer, porque ahorita, no, es que es ahorita. Si no vives ahorita, ¿cuándo? ¿No? Entonces, no sabes qué va a pasar en los próximos minutos. Esto es un grandísimo detonante para la creatividad consciente, porque justamente buscas esos momentos que te hacen sentir tú. Exacto. Que buscas esas ideas para poder satisfacer. Y además lo más bonito, lo dijiste, entiendes y además lo proyectas. Claro. A través de este ejemplo de ser, y lo hemos platicado muchas veces, de ser el personaje, esta parte testimonial, ¿no? Pero de la obra de teatro que tú escribiste para ti, no nadie más. Entonces dices, Pau, ¿por qué voy a hablar desde el mi ego? No, pero es un ejemplo, pues. Pau, ¿por qué te atreves a salir en tu chal con tenis? Pues porque esa soy yo. Claro. Y no son mis tenis. No.
O sea, Es que realmente no eres ni tus followers, ni tu chamba, No, ni tu es el apellido, punto de ni llegar. tu coche, ni tu casa. Eres tú, punto. y eso es lo que Entonces, nosotros con creatividad consciente podemos comprender, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, cuando entiendes esta parte, te vas a morir, hay algo que me encanta porque es, dejas de ser limitado como ser creativo. Entonces explotas, o sea, Claro. te expandes, ¿no? Y explotas toda esta parte. Es como si se consciente de abriera tu así creatividad. un agujero del cielo con una luz maravillosa y dijera, ¡Oh! sí, ¿No? Y tú y empiezas a flotar y te sientes así de yes, ¿no? sí, dices, pues ya. Exacto. Entonces, bueno, vamos a la siguiente ideota. Siguiente ideota es súper importante. Escúchate en el silencio. Escúchate en el Ok, silencio. sí, claro. Porque, justamente porque ahí también es donde aprendes a reconocer tu ego. Ojo, Es que ahí es en donde estás contigo. claro. O sea, claro. ahí no hay interferencia de ningún tipo. Ahí ni siquiera hay nadie echándote porras, No, no. ni diciéndote que vales nada. O sea, ahí solo eres tú. Eres tú, Entonces, contigo. exacto. Punto, ¿no? Ahí, y obvio, ojo, yo creo que aquí es algo súper importante que hay que recalcar, y es el ego en sí no lo vamos a poder morir, o sea, no lo vamos a poder matar. El ego no muere, porque viene como parte de nosotros, está tatuado en el ADN del ser humano. Pero el ego sí puedes agarrar, ya que lo reconoces, ya sabes en qué lugar va, ¿no? Y si tú le has dado las llaves de tu coche al ego y las llaves de tu depa, de tu casa, para que entre, salga cuando quiera, te maneje, le das el número de la cuenta de tu banco. O sea, el Señor va a hacer Oye, todo. me hiciste que me acordara de ahora que estoy ochentera, Yes. de Marty McFly. Ah, claro, ¿Sí? claro, de Volver al Futuro. Ajá, cuando le dicen, entonces eres un gallina. Gallina. ¡Tum! Se le botaba la canica, ¿no? O sea, Exactamente. esa parte del ego que No soy gallina, ¿no? También tengo que demostrar. tenía su gatillo, ¿no? Exacto. Todos tenemos nuestros gatillos. Claro, pero ahí, o sea, la parte interesante de cómo se da cuenta de que tiene que, porque es, oye, si tú dices eso y aceptas el reto, te vas a morir. Exacto, te matan. ¡Pum! Sí, No, claro. entonces, ok, no quiero, No. ahorita no quiero morirme. Prefiero que me digan que soy un gallina. No pasa nada, no De pasa todo nada. modo soy. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esta parte, hay algo que a mí me encanta, que es recuerda que nada existe hasta que lo reconoces, ¿no? Entonces, si tú vas reconociendo tu ego, o sea, sabes que si lo reconoces, entonces ya lo puedes ver, ya lo puedes visualizar. Hay algo que me encantaba en una historia de cuando vino Hernán Cortés con los barcos Ajá. a las playas, ¿no? En ese caso, y donde estaban nuestros ancestros, los indígenas. Sí. Como no sabían, no tenían una conceptualización de lo que era un barco, pues dijo, pues no, o sea, no había esta parte cognitiva de reconocimiento, de estructura de Sí. un barco, para qué servía, qué era, qué hacía ahí. No le dieron importancia. Entonces, bueno, pues puede ser algo que viene de, no sé, parte del clima o lo que sea. Pero bueno, obviamente ya sabemos la historia que fue después. Por eso mi énfasis en el tienes que reconocer para poder existir. O sea, para que realmente lo puedas tener, tienes que reconocerlo, ¿no? Escucharte en el silencio, reconocer a tu ego, va a permitir que la voz de tu ser creativo, esta parte intuitiva, te empiece a hablar. Exacto. Y ya la estás reconociendo, ya la estás escuchando. No estás escuchando vocecitas, no estamos locos. No. Es esta parte intuitiva que te va a ayudar a exponenciar tu creatividad consciente. Escúchala. Sí, que primero tienes que parar el carro mental, Claro. que es lo más difícil, no imposible, pero es el carro mental que te dice, pero es que dijeron esto de ti, pero es que opinaron esto, pero es que pero es que entonces no vas a quedar bien, pero es que entonces no sé Eso. qué. Tienes que callar todo eso para que entonces ahí es donde estén las respuestas. Digamos que detrás del silencio viene tu verdadero yo. Exacto, claro. Tienes que pasar por ese proceso del silencio y de esa manera entiendes que viene de algo más grande, ¿no? Ujú. Que además pues, puede ser tu inspiración, obviamente la parte del universo, de Dios, Claro. de como lo quieras llamar, pero entiendes que es algo mucho más grande y que, bueno, tienes que dejarlo fluir. Y la ideota número 3, esto es, me encanta, porque la ideota número 3 es convierte al miedo en un maestro de transformación.
¿no? Entonces, hablamos, bueno, en un programa pasado, pero no era del Chal, era de Intuitivos, pero cuando decíamos del miedo, Sí. que también el miedo tiene una dualidad, ¿no? El miedo o es esta parte que te frena, que normalmente así la usamos, Sí, y le claro. tenemos ese respeto al miedo, Sí. o es lo que te genera el movimiento, es lo que te saca de ahí, el miedo, ¿no? Sí, es como si estás ahorita en la selva, de repente volteas y ves un león y dices, sí, o sea, me paralizo de miedo, me come. O Exactamente. corro porque el miedo te genera adrenalina suficiente para que avances. Te ¿no? conecta con la Y dices, ¿y supervivencia. cómo pude correr a 130 kilómetros por hora? Sí. Pues porque el miedo te dijo, o corres o te mueres. Yo te voy a contar una anécdota. Que una vez estábamos en un festejo y fue ahí en San Juan del Río, cerca de Querétaro. Y era un como lienzo charro, ¿no? Entonces de repente, que salimos todos a jugar fútbol ahí al lienzo, ¿no? Y a alguien, ya se le ocurre hacer la broma y saca a estos toros que ya estaban, o sea, no eran toros todos grandes, pero ya eran toros que sí te dan un lleguete. Sí. O sea, yo me Y te voy acuerdo. a decir una cosa, el reptiliano ni lo analizó. Ah, Si no, estaban no. enanitos. O sea, Sí, tuviste sí. toro. Claro, exacto, ¿no? Y es algo chistosísimo, porque yo estaba jugando y de repente oigo que todo el mundo corre y grita, ¡ah! Y yo, ¿qué onda? ¿Dónde van todos? Volteo y yo, pues ya veía el toro atrás de mí, ¿no? No sé, igual, como dicen, salió la parte 130 de kilómetros por hora. ¿no? Me voy corriendo y me acuerdo perfecto que todo el mundo se metió a los burladeros, ¿no? Sí. Y ya no había lugar para mí. Entonces dije, ¿qué hago? Pero se me ocurrió ir al más alto. Bueno, te prometo que ese burladero lo brinqué. brincaste. Sí, claro. O sea, yo nada más veía a la gente así de que me va a caer encima, yo no sé cómo le dicen, lo brinqué. ¿No? Pero es Claro. porque eso dije, no, pues ahí te ves. Es que es el ¿no? instinto de supervivencia. ¿no? Claro, ¿no? Entonces, además esta parte bien bonita porque, obvio, sabemos que enfrentar el miedo no es fácil, ¿no? Claro. Es como muy, muy fuerte, muy difícil. Pero bueno, enfrentándolo, ¿cuál es la mejor forma? Y me conecto con la parte del silencio, con la parte de enfrentarte al espejo, de reconocerte, porque ahí vas a ver, este toro yo lo pongo como tu sombra, pero claro. también esa sombra es maestra. Sí, lo que pasa Porque es que también cuando es lo puedes ver, entonces tú dices, tengo mucho miedo a la soledad. Ajá, Entonces, me muero de miedo a la soledad. Entonces, cada que empiezo una relación, me muero de miedo de que me deje sola. Exacto. Entonces, mis acciones son en función a que ese miedo lo veo tan grande que estoy creándome esa soledad. Entonces, sí llego al toro, pero lo llevo, pero conmigo siempre y mis actitudes y mis acciones y todo sí van a ser siempre como con esa carrera, esa situación. Pero cuando lo veo ya y digo, ok, entiendo este miedo, pero también acepto que hoy no me acompaña. Me salgo de mi casa y mi miedo lo dejo ahí. Y digo, hoy me voy a ir sin ese toro, Ajá. ¿no? Como que lo neutralizo y le digo, hoy no tienes permiso de acompañarme porque hoy quiero actuar sin ti. Así es. Ahí estás. Sí, es válido, claro. Es válido, exacto. Porque a veces decimos, no, a mí nada me da miedo. No, yo sí, soy inmune al miedo, ¿no? Entonces, no. Pero lo dejo ahí en su casa guardadito al toro y entonces mis comportamientos y mis actitudes van a ser diferentes. Totalmente. Entonces, regreso a mi casa y digo, ¿cómo me fue? Y a lo mejor lo vamos a ir viendo que se hace más chiquito, más chiquito, más chiquito. Porque ya comienzo a darme cuenta que no necesariamente me voy a quedar sola. Así es. Creo que así es como puede funcionar Claro. tanto tu silencio como conectar con tu ser y decir, el miedo está presente. Pero ¿sabes qué, Marco? Yo lo que yo veo es, el miedo no nos lo podemos extirpar. No, o sea, no hay, está en nuestro ADN, o sea, ajá, no hay ni siquiera una célula que te diga, vamos a quitarles el miedo, porque quitar el miedo es hacerte sentir Superman. Así es. Y entonces, si de veras te tocara un toro, pues no te mueves, te volteas y dices, ¡ay, qué bonito gatito! No, o sea, ves al toro como si vieras a un gatito. Y entonces no corres y el toro te termina matando. Lo necesitamos porque es parte de ese instinto de supervivencia. Claro. Pero, ¿qué tanto, como tú lo dijiste hace rato y lo platicaron muy bonito en Intuitivos, que de hecho los invito a que vean Intuitivos
todos los viernes a las 7 de la tarde, porque estamos ahí con Vero, Marco y yo compartiendo un proyecto muy lindo, también del amor, y ahí se habló del miedo, el capítulo 5. Entonces, tú decides si te impulsa o de plano te... Sí, te quedas y te bye, ¿no? Ahí te quedas y ahí nos vemos, ¿no? Entonces, yo creo que si entendemos esa parte, y dijiste una analogía que me encantó, o sea, sales de tu casa, dejas tu casa con el toro, ¿no? Le dices, hoy no te quiero ver, hoy no salgo contigo, ahí te dejo agüita, te dejo comida, sin bronca, y regreso. Y justamente cuando sales, experimentas esta ausencia del miedo, o sea, que volteas y ya no sientes el toro atrás de ti. Cuando regresas, ya lo ves becerrito. Exacto. ¿No? Y te das cuenta realmente y reconoces que ese toro inmenso que tanto te asustaba, cuando decides, que es un paso importante, decidí dejarlo en casa, pero bueno, no te preocupes porque ahí está y sabemos perfectamente que no va a dejar de existir, pero regresa y ya es un becerrito. Entonces, te das cuenta que lo puedes controlar. Porque sabes que son más grandes tus capacidades. Exacto, ¿no? Entonces, a través del miedo, puedes llegar a tu verdadero ser. Dejas el victimismo, exacto, ¿no? Dejas de, ay, no, es que mira, es que si no, mira. Atravesar el miedo es esto, llegar al verdadero yo, conectar con mi esencia creativa, que eso es súper importante, y además generar estas ideas que te van a poder permitir experimentar esta parte bonita de la vida, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Pues iniciando, verte al espejo, ¿no? Aceptar lo que hay ahí, acepta lo que hay ahí, lo que está en tu sombra, en tu luz. En ese momento te vas a ver, pero no es, o sea, es tu reflejo, pero no es la última versión de ti. No, porque al contrario, hay muchas capas de ego que te han estado engañando. Exacto. Más bien vas a ver la que ya no quieres ser. Y se atreve que digas, esta ya no soy yo. Vamos por la otra, vamos por la que sí. Claro. Y te vas a quitar o te vas a decir, a ver, no. Claro. Y otra, a ver, no. Hasta que ya encuentras a la vez. Los mayas decían, cuando te ves al espejo y hay pues no te puedes ver al espejo. Si tú tienes un espejo y está opaco, está empañado, no vas a poder ver eso, vas a poder distinguir lo que hay detrás. Pero no vas a poder verlo específicamente que hay, ¿no? Entonces, los mayas dicen, tienes que pulir este espejo para que lo que te arroje sea el verdadero reflejo. Realmente tu reflejo. ¿No? El lunes empezamos el círculo de desarrollo, ¿verdad? Emprende primero en ti. Y en esa sesión hacemos un diagnóstico de nuestra vida, de los niveles de satisfacción. Y les digo yo siempre, pero de tu satisfacción. Porque a veces traemos ese empañadero del vidrio, del espejo, aquí hablándonos, y la voz de mamá, la voz de papá, la voz de la pareja, la voz de todo el mundo. Exacto. Entonces tú dices, es que mi vida es desdichada. Y cuando te pones a analizar, dices, no, es que en realidad no es tan desdichada. O sea, los demás la ven desdichada porque me dicen, pobrecita, esto que lo otro, se cansa mucho. Pero en realidad es esa distorsión, claro, ese vidrio empañado, ¿no? Exacto. Y hay algo bien bonito ahorita que tocaste esta parte de los círculos de desarrollo. Hay algo que en esa sesión me gustó muchísimo, porque yo lo veía, ¿no? Cuando estábamos haciendo el circulito, iluminas y ves y más o menos. Y decía, Pau, a ver, es que no se enfoquen, o sea, porque es, no, pues es que salí pésimo en todas las áreas, ven nada más, estoy muy mal en esta, ¿no? Y cuando Pau pide trabajar en ellos, o sea, todo entra en este conflicto de, es que sí voy a hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Entonces Pau dice, no, tranquilos, enfóquense en una, solamente en una, para de ahí empezar a generar lo demás, ¿no? Porque traemos esto siempre. Es que ya vi, y la carrera. Estoy fregado, estoy jodido en todo. No, hombre, pues voy a tener que trabajar todo al mismo tiempo. No se puede. Sí. No se puede. Y esa frase que me encantó que dijiste como perro recién bajado de la azotea, que no sé qué jodidos hacer, porque pues, oye, pues así te mueve, ¿no? Entonces, igual, o sea, esa es la parte importante que para mí es convertir al miedo en este maestro de transformación, ¿no? Algo más grande te guía, tenemos que entender, y que obviamente sabemos que vamos a hacer lo correcto, la sabiduría va a empezar a hablar, le vas a dar como las llaves y le vas a dar toda la sabiduría a tu intuición, porque paso a paso te va a decir por dónde ir, ¿no? Sí. Y entonces entra lo bonito de todo esto, que también cuesta mucho trabajo, pero confiar. Cuando empiezas a confiar, ¿no? Y por último, les voy a dejar con esta frase de Alejandro Jodorowsky que me encanta,
que es un parte que para mí esto de la psicomagia se me hace una cosa maravillosa, que es mucho de creatividad consciente. Pero esta frase me encanta porque es una... prepárate para trabajar por tu evolución hasta el último instante de tu vida. Claro. No dejamos de ser... Nunca terminamos porque a eso venimos. Claro. De veras, yo me he topado con gente que dice, es que yo ya viví, ¿no? Yo ya viví lo suficiente, a mí no me vengas a contar. Oye, yo me he topado con personas que luego dicen, y yo que tanto he estudiado, yo que tanto he evolucionado, yo que tanto he crecido espiritualmente, como ¿por qué me puede pasar eso a mí? Y dices, es que en ese momento estás reconociendo que no has crecido realmente. Por supuesto. No, y lo estás viendo desde el ego. ¿No? Exacto. Porque no es que yo. Sí. Es que a mí, ¿por qué me pasa? ¿No? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿No? A ver, exacto. ¿por qué tienes tú que no tenga yo? Pues nada más simplemente reconocí, ¿no? Exacto. Y me salí del ego. Exacto. Y te invito a hacer lo mismo. Y salir del ego es eso, aceptar que nunca es demasiado tarde, al contrario, que siempre es demasiado temprano y que siempre hay una oportunidad de aprender. Así es. Ese es el objetivo. Así es. Vale, pues muchísimas gracias, Marco, gracias por haber estado aquí. Vas a tener otra vez, a mí me encantó esta charla, la verdad, sí. La de las ideotas. ¿La vas a volver a tener? Sí, lo voy a volver a tener el próximo martes, que es 12. Ok. Lo voy a hacer a las 7. Ya le metí como más cositas. Va a estar como más interesante. Va a haber cosas muy lindas. No, neta, a mí, déjenme decirles que se las recomiendo muchísimo. Se los vamos a compartir en redes, en Intuitivos, como en Paula Hinojosa y en las redes de Marco Tirelli. Porque créanme que a mí, señor productor, se lo recomiendo, porque me tenía así. O sea, era que, ¡ay, ya lloré! Y yo, ¡ay, ya me reí! Pero te conecta, o sea, de verdad te mueve mucho. Esos videos que pusiste, esos ejemplos de creatividad consciente, la verdad es que, wow, así deberíamos todos vivir nuestra vida con creatividad consciente. Así es. Es que bueno, pues nos avisas entonces. Sí, claro. La información próximo martes a las 7 vía Zoom, gratuita, va a ser 1 hora, al igual nos podemos ir un poquito más, pero ahí va a estar todo esto y un poquito más de la vida y sus ideas. Muy bien, pues muchísimas gracias y esperamos esa conferencia. Claro que sí. Gracias. Gracias. Bueno, otra vez recupero mi programa, señor productor. Muy bien. Bueno, pues voy a dejar aquí hablando de porque ya me acabé mi café. Bueno, pues ya estoy aquí de regreso recuperando mi programa. Ya ven que ahora les encantó secuestrarlo, pero qué padre porque realmente muy enriquecido. Así es que aquí podemos durar largo y tendido compartiendo con ustedes. Y créanme que es un trabajo constante este tema del ego. De verdad, nunca te presumas libre de ego porque de verdad es algo humano. O sea, ese es el punto que debemos entender. El ponerle juicio a las cosas, el pensar cómo debiera ser, cómo debiéramos ser, todo eso solo te está agotando, te está tensionando, quedar bien con todo mundo. Yo me acuerdo que al principio, cuando me hice mamá, me preocupaba mucho el tema de que mis hijos se ensuciaran y que dijeran, esta mamá es una cochina. Ahí ya había ego presente, porque entonces te preocupa. Y yo decía, es que a mí no me importa el que dirán. No, bueno, claro, pero es que cuando mi hijo ya estaba sucio, yo decía, es que el hijo es el reflejo de la mamá. Pues sí, pero después me di cuenta que yo quería que mi hijo fuera el reflejo de una mamá feliz, relajada y una mamá que les daba permiso de ser. Porque quizás desde tan pequeños, pues no nos hemos dado ese permiso de ser. Después, ejemplo, mi niña comenzó a ser como muy independiente, que, hola Dafne, la verdad, ¿cómo estás? Te mando un besote, donde sea que te encuentres. No te creas, yo sé que está en mi casa, es independiente, pero no para tanto, ¿ah? Sí, a los 13 años, ¿verdad? No estarás, ¿por dónde andarás? Pues claro, pero el punto es que ella comenzó a comer sola desde muy chiquita y ella decía, yo sola, y yo sola. Entonces, pues obviamente, embarrada y comida, y mi papá me acuerdo que me decía, pobre niña, mira nada más, como diciendo qué mamá tan desatenta, ya se ensució, la dejas comer sola. Y yo decía, ¿cuál pobre niña? Si la estoy dejando comer sola. Entonces, ahí era esa parte de ir construyendo una realidad de ser la mamá, independientemente de que yo agradezco mucho a los papás que yo tuve.
pero no hacerlo ni desde el faltante, ni desde lo que muchos decimos, ¿no? Yo no voy a hacer lo que mis papás fueron conmigo, o yo les voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve, porque, ¿qué crees? Los estás educando desde el vacío y desde la carencia. Entonces, lo mejor es irte llenando de ti para que vayas tomando esas acciones en la vida totalmente conectadas a ti. Y entonces, nada de lo que escuches alrededor te va a hacer mella. Aquí me hacían una pregunta hace ratito que si entonces no había terminado la carrera era porque no había resuelto el tema de, aquí dice, entonces si no terminé nunca una carrera es porque no terminé de integrar la energía de mi papá en mi vida. Bueno, mira, te voy a decir una cosa, la verdad es que las situaciones de nuestra vida también son multifactoriales, ¿ok? Definitivamente, a lo mejor de verdad la carrera no te gustó, no conectó contigo, no tanto a lo mejor por la energía de papá, como lo dijo Vero, pero a lo mejor sí porque realmente querías cierto reconocimiento que en realidad no lo tenías y cuando tú quisiste voltearte a ver dijiste, es que esto no es lo que quiero para mí. Entonces puede ser eso, sí puede ser la energía de papá, puede haber sido confusión del momento, pudo haber habido alguna influencia externa que te dijo, ¿y para qué estudias eso si de todo modo no vas a ejercer? Entonces, pudieron haber sido muchos factores. Para eso es que nosotros recomendamos mucho que pues acudan obviamente a terapia, a consulta, a cualquiera de las herramientas que hay. Tanto hay las terapias psicológicas como también hay terapias alternativas maravillosas que pueden ayudarlos a integrar todas estas ideas, que estos 20 que caen aquí en Echando Chal con Pau, para que ustedes vayan realmente encontrando las respuestas en ustedes. Porque miren, aunque nosotros seamos expertos en algunas áreas, por un lado, a veces platico con Marco y con Vero y les digo, por un lado somos expertos porque lo hemos vivido, ¿no? Y por otro lado porque lo hemos estudiado. Entonces, pero por mucho que nosotros nos sintamos o seamos expertos en algo, realmente nadie es más experta o experto que tú en vivir tu vida. En saber cómo no te sientes bien, como en saber cómo te sientes, como en saber cómo sí te sientes bien. Entonces, ese es el siguiente paso y el más contundente. Conectar contigo, aceptar tu yo soy. Vamos a tener un programa después del programa que viene. Es el programa dedicado a los hombres, a papá, y no nada más a papá, sino en realidad al género masculino y bueno, y cómo integrarlo amorosamente a la sociedad, ¿no? De una forma amorosa. Bueno, sí, amorosamente a la sociedad, pues sí es amorosa. Pero bueno, el siguiente tema vamos a hablar de conecta con el yo soy. Y ahí es en donde vamos a recrear la conexión contigo, para que realmente comencemos ya a ir quitando todas esas capas del ego, porque yo sé que hoy te movimos mucho, te movilizamos y vamos a ir trabajando, te vamos a llevar de la mano en esa conexión única contigo. Repito, porque nadie es más experta y experto de vivir tu vida como tú. Ya sabes cómo la has regado, ya sabes cómo sí te has sentido bien y eso lo vamos a necesitar muchísimo. Así es que les voy a dejar tarea porque ya aprendí con Maite que es bueno que nos pongamos a trabajar. Hay que sacarle provecho a estos programas. No se trata solamente de oír, no se trata de escuchar la información digerida, se trata de ir adentro de ti y hacer que esto en verdad tome sentido en tu vida. Así es que me encantaría, vas a tener 15 días a partir de hoy, 15 días, para que tengas un escrito de 2 cosas muy importantes. Vas a tomar tu cuaderno y me vas a hacer 2 listados. El primero, me vas a decir qué es lo que más te gusta de tu vida o qué te gustaría que hubiera en tu vida. Y por otro lado, qué es lo que no te gusta de tu vida, ¿sí? O qué es lo que te gustaría quitar de tu vida. ¿Te parece? Que sí me quedo con mi vida y que haz de cuenta que vamos a hacer una cartita al niño Dios para reconstruirte. Entonces, que sí me quedo de mi vida y que no quiero de mi vida. ¿Te parece? Y te lo traes para el programa de este miércoles en 8. O sea, en 15 días nos vemos con el programa Conecta con tu Yo Soy. ¿Bien? Ok. Bueno, pues la verdad es que fue un programa muy interesante. Me encantaría quedarme aquí con ustedes largo y tendido, pero bueno, hay que seguir en el día a día y bueno, pues seguirnos preparando para tener estos programas también que requiere pues algo de trabajito, como les decimos acá, luego nos quedamos en el chat, ¿no? Entonces nosotros seguimos trabajando, pero bueno, les mandamos un abrazo y un beso
De corazón a corazón, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por compartir este programa que yo sé que les va a servir a más de algunos de sus conocidos. Así es que denle compartir en el Facebook y que llegue a muchísimos hogares, a muchísimas almas, para que definitivamente podamos entender este tema del ego y del desapego. Y seguimos trabajando en equipo y en familia, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias de todo corazón. Nos vemos el próximo miércoles. Y lo más importante, recuerden sentirse bien, porque se siente muy bien sentirse bien. ¡Bravo!